¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. La noche larga. Me llamo Javier Ríos, y vivo en Saltillo. Todo comenzó en esas vacaciones de verano que decidí pasar con mi tío, Ramiro, en su cabaña en la Sierra de Arteaga. Siempre me han gustado las montañas, pero esta vez sentí algo diferente, algo que me heló la sangre. Mi tío es un hombre de campo, fuerte y callado. Se dedica a la crianza de ganado y conoce la sierra como la palma de su mano. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa y un abrazo, pero noté una sombra en sus ojos, una preocupación que intentaba ocultar. «Qué bueno que viniste, Javier. Te hacía falta un respiro del ruido de la ciudad», me dijo mientras me ayudaba a bajar mi mochila del pick-up. La cabaña era rústica pero acogedora, construida con madera y piedra. Tenía una chimenea grande que dominaba la sala principal y un olor constante a pino y tierra húmeda. La primera noche, cenamos carne asada y bebimos cerveza mientras mi tío me contaba historias de la sierra, de los animales que la habitaban y de los antiguos pobladores que dejaron su huella en las rocas. Esta tierra tiene sus secretos, Javier. Hay cosas que no se ven a simple vista, me advirtió con un tono serio que no había escuchado antes. No le di mucha importancia a sus palabras. Pensé que eran cosas de viejos, leyendas para asustar a los jóvenes. Después de la cena, me fui a dormir en la habitación de huéspedes, una pequeña alcoba con una ventana que daba al bosque. Esa noche, tuve mi primera pesadilla. Soñé que estaba perdido en el bosque, rodeado de árboles retorcidos y sombras alargadas. Escuchaba un lamento lejano, un grito desgarrador que me helaba la sangre. Intentaba correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, incapaz de moverme. Desperté sobresaltado, empapado en sudor. Mi corazón latía con fuerza y sentía una opresión en el pecho. Miré por la ventana, pero solo veía la oscuridad impenetrable del bosque. El lamento había cesado, pero la sensación de terror persistía. Debió ser solo un sueño, me dije a mí mismo, intentando calmarme. Pero no fue solo un sueño. Las noches siguientes, las pesadillas se hicieron más intensas y frecuentes. Siempre era el mismo escenario, el bosque oscuro, el lamento distante, la parálisis del cuerpo. Cada vez, el lamento se escuchaba más cerca, más real. Empecé a sentirme cansado y nervioso. No podía dormir bien y durante el día me sentía irritable y distraído. Mi tío notó mi cambio de humor y me preguntó si me sentía bien. No estoy durmiendo bien, tío. Tengo pesadillas horribles, le conté. Mi tío me miró con preocupación. Su rostro se ensombreció y suspiró profundamente. Ya veo, murmuró. Sabía que esto pasaría. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está pasando? Le pregunté, sintiendo que algo terrible se avecinaba. Mi tío dudó por un momento, como si estuviera decidiendo si debía contarme la verdad o no. Finalmente, se decidió. Hay una leyenda en esta sierra, Javier. Una leyenda antigua que habla de una criatura que habita en el bosque.
Una criatura hambrienta que se alimenta del miedo y la desesperación de los hombres. Le llaman el Wendigo. ¿El Wendigo? ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Es un espíritu maligno, una criatura deforme y monstruosa que vaga por el bosque en busca de presas. Se dice que su lamento puede paralizar a sus víctimas y que su aliento puede congelar el alma. No quería creerle. Pensé que era una historia inventada, un cuento para asustar a los niños. Pero el miedo que sentía era real, y las pesadillas eran cada vez más vívidas. ¿Crees que el Wendigo está detrás de mis pesadillas, tío?, le pregunté. No lo sé, Javier. Pero hay algo en el bosque que te está afectando. Algo que te está consumiendo por dentro. Decidimos investigar. Mi tío tomó su rifle y su machete, y yo lo seguí con una linterna. Nos adentramos en el bosque, guiados por el instinto de mi tío y por el sonido de mi propio miedo. El bosque era oscuro y silencioso. Los árboles se alzaban como espectros retorcidos, y las sombras se movían a nuestro alrededor. Cada crujido de una rama, cada aullido de un animal, me hacía saltar del susto. Después de caminar durante horas, llegamos a un claro. En el centro del claro, había una roca grande cubierta de musgo y líquenes. Mi tío se detuvo y me hizo una señal para que me acercara. Aquí fue donde lo vi por primera vez, me dijo en voz baja. ¿Viste al Wendigo, tío?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. No lo vi claramente, pero sentí su presencia. Sentí su mirada sobre mí. Fue una sensación horrible, Javier. Una sensación de pánico y desesperación que nunca olvidaré. De repente, escuchamos un ruido. Un crujido de ramas a lo lejos. Mi tío levantó su rifle y apuntó hacia la oscuridad. ¿Qué fue eso?, pregunté, sintiendo que mi cuerpo se tensaba. No lo sé. Pero no me gusta nada, respondió mi tío, con el rostro tenso. Seguimos caminando, con los sentidos alerta. Cada paso era una tortura, cada sombra un posible peligro. El silencio se hizo aún más profundo, un silencio opresivo que parecía anticipar algo terrible. Entonces, lo escuchamos. El lamento. El mismo lamento que escuchaba en mis pesadillas. Un grito desgarrador que resonaba en el bosque, que me helaba la sangre. El Wendigo, exclamé, sintiendo que mis piernas temblaban. Mi tío me agarró del brazo y me jaló hacia atrás. Corre, Javier. Corre lo más rápido que puedas. Me gritó. No lo pensé dos veces. Empecé a correr, dejando a mi tío atrás. Corrí a través del bosque, tropezando con raíces y ramas, sintiendo el aliento del Wendigo en mi nuca. El lamento se hacía más fuerte, más cercano. Sentía que me alcanzaba, que me atrapaba. Intentaba correr más rápido, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. De repente, caí al suelo. Tropecé con una raíz y me golpeé la cabeza contra una roca. Perdí el conocimiento por un instante. Cuando desperté, el Wendigo estaba frente a mí. Era una criatura horrible, deforme y monstruosa. Tenía el cuerpo cubierto de pelo sucio y enmarañado, la piel pálida y demacrada. Sus ojos eran rojos y brillantes, llenos de odio y hambre. Sus dientes eran afilados y puntiagudos, como los de un lobo. El Wendigo abrió su boca y dejó escapar un aliento helado. Sentí que mi alma se congelaba, que mi cuerpo se entumecía. No podía moverme, no podía hablar, no podía respirar. El Wendigo se abalanzó sobre mí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba de vuelta en la cabaña. Mi tío estaba sentado a mi lado, con el rostro preocupado. ¿Cómo te sientes, Javier?,
Me preguntó. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó con el Wendigo? Pregunté, sintiendo que mi cuerpo me dolía. No te preocupes, ya pasó todo. El Wendigo se fue, me respondió mi tío, con una sonrisa forzada. No le creí. Sabía que el Wendigo seguía ahí, en el bosque, esperando su oportunidad. Sabía que volvería por mí. Decidí irme de la sierra al día siguiente. No quería pasar ni un minuto más en ese lugar maldito. Mi tío me llevó de vuelta a Saltillo y me dejó en la puerta de mi casa. Cuídate, Javier. Y no olvides lo que aprendiste en la sierra, me dijo antes de marcharse. Desde entonces, no he vuelto a tener pesadillas. Pero el miedo persiste. Sé que el Wendigo sigue ahí, en algún lugar del bosque, esperando a que vuelva a caer en su trampa. Y sé que la noche es larga en la sierra. Nunca volví a ser el mismo después de esa experiencia. Me volví una persona silenciosa, introvertida. Evitaba los lugares oscuros y solitarios, y siempre sentía una presencia extraña observándome desde las sombras. Cada vez que escuchaba un lamento lejano, mi corazón se aceleraba y el miedo me invadía. Traté de olvidar lo que había pasado, de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero la imagen del Wendigo seguía grabada en mi mente, acechándome en mis sueños y en mis pensamientos. Un día, decidí buscar información sobre el Wendigo. Quería saber más sobre esa criatura, sobre su origen y sus costumbres. Investigué en libros, en internet, en todo tipo de fuentes. Descubrí que el Wendigo es una figura legendaria de la mitología de los pueblos algonquinos que habitan en las regiones boscosas de Canadá y Estados Unidos. Se dice que el Wendigo es un espíritu maligno que posee a los seres humanos, transformándolos en criaturas caníbales y sedientas de sangre. Según la leyenda, el Wendigo se alimenta de la carne humana y del miedo de sus víctimas. Su presencia provoca enfermedades, hambrunas y desastres naturales. Se le considera un símbolo del invierno, la soledad y la locura. También aprendí que existen diferentes formas de combatir al Wendigo. Algunos rituales implican el uso de fuego, sal y hierbas sagradas. Otros requieren la intervención de un chamán o un curandero. Pero la forma más efectiva de derrotar al Wendigo es enfrentarlo con valentía y determinación, superando el miedo y la desesperación. La información que encontré me ayudó a comprender un poco mejor lo que había pasado en la sierra. Pero también me hizo sentir aún más miedo. Sabía que el Wendigo era una criatura real, que existía en el mundo y que podía volver a atacarme en cualquier momento. Decidí tomar medidas para protegerme. Empecé a llevar conmigo un amuleto de obsidiana, una piedra volcánica que se dice que tiene propiedades protectoras. También aprendí algunas técnicas de meditación y relajación para controlar mi miedo y mi ansiedad. Pero lo más importante que hice fue hablar con mi tío Ramiro. Lo llamé por teléfono y le conté todo lo que había investigado sobre el Wendigo. Le pregunté si había alguna forma de deshacerse de esa criatura para siempre. Mi tío me escuchó atentamente y me dijo que había una solución. Me explicó que existía un ritual antiguo que podía expulsar al Wendigo del bosque y enviarlo de vuelta al lugar de donde provenía. Pero me advirtió que el ritual era peligroso y que requería mucho valor y sacrificio. No lo dudé ni un instante. Le dije a mi tío que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para librarme del Wendigo. Acordamos reunirnos en la sierra al mes siguiente, durante la noche de luna llena. El día llegó. Me reuní con mi tío en la cabaña y preparamos todo lo necesario para el ritual. Encendimos una fogata en el claro donde había visto al Wendigo y colocamos alrededor del fuego piedras, hierbas y otros objetos sagrados. Mi tío comenzó a recitar unas palabras en una lengua antigua, mientras yo lo acompañaba con un tambor y un sonajero. El sonido de los instrumentos resonaba en el bosque, creando una atmósfera mágica y misteriosa.
De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, apagando la fogata. Las sombras se movían a nuestro alrededor y el lamento del Wendigo se escuchó a lo lejos. Sentí que el miedo me invadía, pero me mantuve firme, concentrado en el ritual. Mi tío me hizo una señal para que me acercara al centro del claro. Me entregó un cuchillo de obsidiana y me dijo que debía clavarlo en la tierra con todas mis fuerzas. Tomé el cuchillo y lo clavé en la tierra. En ese instante, un rayo cayó sobre el claro, iluminando todo a nuestro alrededor. El Wendigo apareció frente a nosotros, con su rostro deforme y sus ojos rojos. La criatura se abalanzó sobre mí, intentando atacarme. Pero yo estaba preparado. Levanté el amuleto de obsidiana y lo lancé contra el Wendigo. El amuleto golpeó a la criatura en el pecho, provocando un grito de dolor. El Wendigo se retorció y se desvaneció en la oscuridad. El viento cesó de soplar y el silencio volvió a reinar en el bosque. Habíamos derrotado al Wendigo. Después del ritual, me sentí aliviado y liberado. Sabía que el Wendigo ya no volvería a atormentarme. Había superado mi miedo y había recuperado mi paz interior. Pero también sabía que la lucha contra el mal nunca termina. Que siempre habrá criaturas como el Wendigo acechando en la oscuridad, esperando a que bajemos la guardia. Por eso, decidí dedicar mi vida a proteger a los demás de las fuerzas del mal. Me convertí en un investigador de lo paranormal, buscando y combatiendo a todo tipo de espíritus y demonios. Y aunque he enfrentado muchos peligros y horrores a lo largo de mi vida, nunca he olvidado la noche en que me enfrenté al Wendigo en la sierra. Esa experiencia me enseñó que el miedo es el peor enemigo y que la valentía y la determinación son las mejores armas. Pero a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, todavía escucho el lamento del Wendigo en mi mente. Y sé que la noche es larga en la sierra. El pueblo vecino encontró al tío Ramiro muerto, congelado, en medio del bosque. Sus ojos estaban desencajados, llenos de terror. Y en su mano, apretaba fuertemente un amuleto de obsidiana roto.